un petrolero ruso perseguido durante 14 días por buques de guerra estadounidenses, comandos navales intentando abordarlo en alta mar, submarinos rusos desplegados en operación de rescate. Y mientras el mundo contiene la respiración ante este pulso geopolítico en medio del Atlántico, en Ucrania las líneas del frente se desmoronan a una velocidad que no veíamos desde los primeros meses de la guerra. Mariupol, sí, Kupiansk y Seversk, esa ciudad que resistió durante años, acaba de ver cómo las fuerzas rusas avanzan más de 2 kilómetros en una sola operación. Esto ya no es guerra de desgaste. Esto es colapso en cámara lenta. Y lo que ocurrió en las últimas 72 horas entre Rusia y Estados Unidos en aguas internacionales puede ser el preludio de algo mucho peor. Bienvenidos a Conflicto Militar. Si este trabajo te ayuda a entender la guerra sin filtros ni propaganda, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y apoyarnos para mantener este proyecto independiente en marcha. No os entretengo más. Continuemos. Empecemos por donde duele. Mariupol, esa ciudad símbolo de resistencia ucraniana en el Oblast de Zaporizhia, acaba de sufrir un avance ruso de 700 metros en zona residencial. 700 metros no suenan a mucho en un mapa, pero cuando hablamos de guerra urbana de combates, Kazau por Kazau, 700 metros significan días de asaltos coordinados, decenas de bajas en ambos bandos, y sobre todo, la pérdida de puntos defensivos que tardaron meses en fortificarse. Las Fuerzas Armadas rusas han consolidado posiciones en la zona norte de la ciudad. Esto no es un raid, es ocupación territorial. Y según los informes sobre el terreno, las contraofensivas ucranianas contra estas posiciones avanzadas apenas logran frenar el impulso. Pero Mariupol no es un caso aislado. Subamos al norte. Esa ciudad que durante años fue una fortaleza infranqueable, acaba de ver cómo las tropas rusas avanzan más de 2 kilómetros hacia el oeste desde sus posiciones iniciales, 2 kilómetros en una sola operación. La posición avanzada rusa al sur de Zakatnawai está bajo fuego constante de artillería ucraniana. Sí, pero las líneas no retroceden se mantienen. En esta guerra significa victoria táctica. Los analistas militares ucranianos que publican mapas en Telegram admiten algo que hace 6 meses hubiera sido impensable: operaciones de combate posicional en la zona de Seversk. Posicional, esa palabra que nadie quería pronunciar, porque combate posicional significa que ya no hay maniobra. Significa que la defensa se enquista. Y cuando la defensa se enquista sin reservas estratégicas para contraatacar, lo que viene después es repliegue. Y luego está Kupiansk. Dios. Si hay un lugar que resume la pesadilla logística y táctica ucraniana en este momento, es Kupiansk. Las tropas rusas han penetrado Tishenkovka desde Kondrasivka, consolidando posiciones en la parte oriental de la ciudad, con una expansión de más de 1 kilómetro de zona de control. Pero aquí viene lo realmente preocupante. Los propios analistas ucranianos admiten que la zona de Kupiansk está plagada de desinformación, ya que tropas rusas y ucranianas están presentes en las mismas zonas. Traducción: a nadie sabe quién controla qué. Es niebla de guerra absoluta. Y en esa niebla, las imágenes geolocalizadas no mienten. Tropas rusas han sido captadas en las afueras orientales de Tishenkovka, tropas rusas confirmadas en Kurilovka y el hospital municipal de Kupiansk. Ese edificio estratégico que dominaba los accesos sur acaba de ser bombardeado por fuerzas ucranianas intentando desalojar una posición avanzada rusa. Bombardear tu propio hospital. Esa es la desesperación táctica de la que nadie habla en los comunicados oficiales. Y por si fuera poco, en la zona de seguridad de Sumy, las Fuerzas Armadas rusas avanzaron 1,5 kilómetros en Yunekovka, tomando posiciones en las afueras orientales de la ciudad. Las contraofensivas ucranianas contra edificios agrícolas ocupados apenas generan resultados. Esto es un patrón que se repite en 4 frentes distintos al mismo tiempo. Y cuando ves el mismo patrón replicándose en cientos de kilómetros de línea del frente, ya no estamos hablando de éxitos tácticos aislados, estamos hablando de una ofensiva coordinada de invierno que está funcionando ahora. Mientras Ucrania sangra en el frente este, algo extraordinario está ocurriendo en el Océano Atlántico, algo que puede cambiar las reglas del juego entre Rusia y Occidente para siempre. El 24 de diciembre de 2025, un petrolero llamado Mariner recibió permiso temporal para navegar bajo bandera rusa. No es un buque cualquiera, es un petrolero que anteriormente se llamaba
Bella 1, que ha estado transportando petróleo desde Venezuela y que forma parte de lo que Estados Unidos llama la flota en la sombra iraní. Sanciones estadounidenses, petróleo venezolano, an intereses rusos y la Guardia Revolucionaria iraní supuestamente involucrada. Es la tormenta perfecta. Durante 14 días, un buque de la Guardia Costera estadounidense y aviones de reconocimiento de la OTAN han estado persiguiendo a este petrolero a través de aguas internacionales. 14 días, imagina la tensión a bordo. Imagina saber que cada hora que pasa, que cada milla náutica que avanzas hacia aguas rusas es una hora más de persecución, de amenazas diplomáticas, de escalada. El Mariner se negó a ser inspeccionado, y esa negativa desató una crisis que escaló hasta niveles que no veíamos desde la Guerra Fría. Porque Rusia, al ver la amenaza, desplegó buques de guerra y un submarino para auxiliar al petrolero en un submarino en el Atlántico Norte escoltando un petrolero civil. Eso no es protocolo estándar, eso es una declaración de intenciones. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso declaró que estaba monitoreando de cerca la situación, enfatizando que Washington y la OTAN estaban prestando una atención desproporcionada al petrolero, dada su condición. Atención desproporcionada, esa frase diplomática que en lenguaje real significa sabemos que esto no es solo sobre sanciones, esto es sobre hasta dónde estáis dispuestos a llegar, y entonces, hoy, aproximadamente a las 15 horas hora de Moscú, ocurrió lo impensable. Fuerzas navales estadounidenses abordaron el Mariner en alta mar. Fuera de las aguas territoriales de cualquier estado, el contacto con el buque se perdió, y minutos después, el Comando Europeo de Estados Unidos emitió un comunicado oficial. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Ministerio del Interior del Reino Unido, junto con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, anunciaron hoy la incautación del Bella 1 por violar las sanciones estadounidenses. El buque fue incautado en el Atlántico Norte en cumplimiento de una orden emitida por un tribunal federal estadounidense, incautado en alta mar bajo bandera rusa. Esto es históricamente sin precedente, porque según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, la libertad de navegación se aplica en alta mar y ningún Estado tiene derecho a usar la fuerza contra buques debidamente registrados en las jurisdicciones de otros estados. El Ministerio de Transporte de Rusia emitió una declaración fulminante, recordando exactamente eso. Y ahora estamos en un limbo legal y militar sin precedentes. Porque si Rusia considera esto un acto de piratería estatal, si decide responder militarmente, si esos buques de guerra y ese submarino que estaban en ruta de auxilio deciden escoltar al siguiente petrolero con más determinación, estamos ante una escalada que puede salirse de control. Y aquí viene lo más inquietante, según el New York Times. 5 petroleros más sancionados frente a Venezuela han cambiado su pabellón a ruso en los últimos días en 5A, y al menos otros 3 petroleros que han operado en aguas venezolanas también han realizado el cambio de bandera. Estos buques, según el Registro Marítimo de Navegación de Rusia, han declarado sus puertos de origen en Sochi y Taganrog, ciudades rusas. Esto no es casualidad. Esto es estrategia. Rusia está extendiendo su paraguas de protección sobre una flota entera de buques sancionados. Y Estados Unidos acaba de demostrar que está dispuesto a abordar y incautar esos buques incluso bajo bandera rusa. ¿Qué ocurre cuando el próximo abordaje encuentre resistencia armada? ¿Qué ocurre cuando un submarino ruso emerja junto a un buque estadounidense en aguas internacionales y exija la liberación de un petrolero? Nadie tiene esas respuestas. Y eso es lo que más asusta. Porque esto no es solo sobre un petrolero, esto es sobre Venezuela, sobre Irán, sobre el petróleo como arma geopolítica en tiempos de guerra. Los medios estadounidenses afirman que el Mariner transportaba petróleo para la Guardia Revolucionaria iraní. Si eso es cierto, estamos hablando de una red de contrabando que conecta 3 de los principales adversarios estratégicos de Washington en Rusia, Irán y Venezuela. Una red que opera en las sombras, que usa cambios de bandera, puertos fantasma y rutas no declaradas, y que ahora, con la protección formal de Moscú, se ha convertido en un desafío directo al orden marítimo internacional, tal como lo entendía Occidente. El New York Times describe estos petroleros como una fuente de creciente fricción entre Estados Unidos y Rusia en medio de las tensiones generadas por el ataque estadounidense a Venezuela. Un antiguo aliado ruso, ataque estadounidense a Venezuela. Esa frase no es retórica. Estados Unidos ha intensificado las sanciones
ha bloqueado activos venezolanos, ha amenazado con intervención militar indirecta a través de Colombia, y Venezuela, asfixiada económicamente, ha encontrado en Rusia y en Irán los únicos socios dispuestos a romper el cerco. El petróleo venezolano sale hacia mercados negros. Rusia proporciona la logística y la protección. Irán pone la infraestructura financiera. Y todo esto ocurre mientras Ucrania se desangra y mientras Occidente sigue enviando armas, pero sin la capacidad de garantizar una victoria. La pregunta que nadie quiere hacer en voz alta es esta. ¿Está Estados Unidos dispuesto a ir a la guerra con Rusia por un petrolero sancionado? Porque esa es la dirección en la que nos movemos. Cada abordaje, cada incautación, cada despliegue de submarinos rusos en respuesta es un paso más cerca de un incidente que puede descontrolarse. Y en un contexto donde Rusia ya está en guerra total contra Ucrania, donde la OTAN ya está involucrada indirectamente con armas y entrenamiento, donde Irán suministra drones y China observa calculando su próximo movimiento. Un solo error de cálculo en medio del Atlántico puede encender la mecha. Y aquí estamos, Kupiansk. En llamas Seversk, Kolapsa, Uliáipol, bajo botas rusas. Y en medio del océano, un petrolero incautado que puede ser el preludio de algo mucho más grande. Porque lo que estamos viendo no es solo el desarrollo de la guerra en Ucrania. Es la fractura del orden global, tal como lo conocíamos. Es Rusia desafiando abiertamente el derecho marítimo internacional. Es Estados Unidos respondiendo con fuerza en aguas internacionales. Es Venezuela, Irán y Rusia tejiendo una red de resistencia contra el sistema de sanciones occidental. Y todo esto mientras las trincheras en Donbass se llenan de barro, sangre y cuerpos que nadie cuenta. La guerra ya no está solo en Ucrania. Está en el Atlántico, está en el Golfo Pérsico, está en cada barril de petróleo que desafía una sanción, y está en cada decisión que toman los comandantes en Washington, Moscú, Teherán y Caracas. Decisiones que se toman sin red de seguridad, decisiones que pueden explotar en cualquier momento. Esto es conflicto militar, y esto es lo que nadie más te va a contar con esta crudeza. Si te sirve y te ayuda a entender lo que realmente ocurre, suscríbete a Conflicto Militar, activa la campanita y apóyanos para seguir contando la guerra como nadie más lo hace. Nos vemos en la siguiente transmisión.